palabras, Louisa Joy Brown se refería a su madre con amor, reconocimiento y respeto. Ella fue el primer bebé de probeta que fue concebida por fertilización in vitro. Sus padres, Leslie y John Brown, habían tratado de tener un niño durante 9 años de su vida, sin éxito, con el consiguiente dolor y ansiedad que esto provocaba. Leslie tenía las trompas de falopio bloqueadas. El procedimiento fue desarrollado por 2 médicos ingleses, Patrick Steptoe y Robert Edwards. Jane Pardy, que era una investigadora británica también, colaboró al ser la primer científica que visualizó las células embrionarias, cómo se dividían. Edward fue el único de la dupla médica que sobrevivió y recibió el Premio Nobel de Medicina en el año 2010. Existen otras personas. Bueno, yo y el control me llevo mal. Ahí está. Acá está Leslie, los padres, y ya cuando ella tenía un poquito más de tiempo, Louisa Joy Brown. Existen otras personas que fracasaron en su propósito de concebir, no pudiendo tener niños, después de haber intentado tratamientos médicos para lograrlos. Y no ha sido poco el tiempo de su vida dedicado a esa búsqueda, sin olvidar el dolor que han sufrido. Algunos otros han incursionado por el camino de la adopción. En nuestro país no se puede considerar un procedimiento ni rápido, ni eficaz, ni eficiente. En muchos casos han esperado inscriptos en una lista sin recibir ninguna respuesta. Hay otros que han transitado por ambos caminos, sin éxito, por lo que algunos van a recurrir sin duda a la gestación por sustitución. Cuando nos encontramos con situaciones que parecen no tener salida, la resiliencia invita a desbloquear esa mirada paralizada, dar vuelta atrás en el callejón sin salida y encontrar nuevos caminos, nuevas posibilidades. La resiliencia es una metáfora generativa que construye futuros posibles sobre la esperanza humana y la consecución de la felicidad ante los sufrimientos, traumas y dolores padecidos. Es la metáfora de las posibilidades, dicen estos autores españoles. Confucio decía: mi grandeza no reside en no haber caído nunca, sino en haberme levantado siempre. Es decir, que hay una búsqueda siempre de encontrar una solución a lo que a uno le acontece. Todo cambio se produce primero tímida y yo diría que hasta ocultamente. Basta recordar las precauciones que habían tomado los médicos para ocultar el conocimiento de la fecundación in vitro de Louisa Joy Brown. Pero ¿qué pasó? La inmensa alegría de sus abuelos impidió guardar el secreto. Y mientras Leslie estaba embarazada, todos los medios de prensa ingleses se pusieron en contacto con ella porque supieron cómo había sido concebida. El cambio produce resistencias. Ya lo decía Maquiavelo en el siglo XVI. Piensen sin ir más lejos en las transfusiones de sangre, que aún hoy provocan rechazo en los testigos de Jehová, aunque de ello dependa su vida. Aducen que serán seres impuros luego de que se les haya inyectado
y que serán expulsados de su comunidad si no se arrepienten. Nosotros igual, frente a supuestos sin que sean niños, obligamos a transfundirlos. Otro tanto ocurrió, en principio, con los trasplantes de órganos o de tejidos, que reemplazan aquellos que no funcionan por otros que lo hacen adecuadamente. Esto ha prolongado o salvado la vida de las personas, o al menos ha mejorado la calidad de vida de que ellos pudieron sostener. El stent, uno de los inventos que salva más vidas en el mundo, también fue resistido. Fíjense, el inventor del stent tuvo que subir 12 pisos corriendo para demostrar que daba resultado. Este invento cambió la cardiología, casi al mismo nivel que el bypass, otra técnica de cirugía cardiovascular perfeccionada por René Favaloro. ¿Qué decir de la repulsa que se va a producir por la producción o creación de órganos con células madres para la sustitución en el cuerpo humano? En el momento que se concluya la investigación y se dé publicidad al procedimiento. Igual va a ocurrir con el rejuvenecimiento a través de la reprogramación celular que se está haciendo a través de Google. Hay una mujer de 40 años que ya está siendo rejuvenecida después de haberse probado con los ratones, y se calcula que va a rejuvenecer por lo menos 2 años y medio, desde que está en tratamiento. Entonces, el nacimiento del bebé probeta, ustedes se ríen porque quieren que las rejuvenezcan también. El nacimiento del bebé probeta marcó un hito en la historia. El derecho desde allí intentó dar respuestas a las instituciones impactadas por la ciencia médica. La disociación que se produce en la implantación de las técnicas de reproducción asistida provoca la necesidad de determinar quiénes van a cumplir los roles de padre y madre para atribuir el vínculo jurídico. Ello lleva necesariamente a merituar cuál es el presupuesto determinante. En algunos casos va a ser el genético, en otros el biológico, y en el tercer supuesto la voluntad de ser padres. Las consideraciones pragmáticas llevan a que estos cambios científicos reciban una adecuada regulación. No porque el pragmatismo deba sobreponerse sobre la ética, sino porque una buena regulación va a llevar a un balance entre los intereses en juego. Vamos a hablar ahora específicamente de la gestación por sustitución. Tradicionalmente, el obstáculo residía en determinar quién era el padre de la criatura. ¿Recuerdan esto? Dificultad que desapareció ante el descubrimiento del ADN, porque las moléculas del interior de las células contienen información genética y esta se transmite de generación en generación. Sin embargo, las técnicas de reproducción asistida humanas trajeron un nuevo escenario. Ya no eran necesarias las relaciones sexuales para que un niño naciera. La unión de los gametos se podía hacer en un laboratorio. A esto se va a sumar una distinción tradicional, una distinción fundamental. La capacidad de las mujeres para producir óvulos
y la capacidad para llevar un embarazo adelante. Bueno, se me resiste. Son dos capacidades diferentes. Una, la capacidad de producir el óvulo, y uno no lo puede anidar porque no tiene útero, por ejemplo, o porque tuvo un accidente y se lo sacaron, o porque nació con un útero infantil, o porque lo aprisionaron y consecuentemente no puede anidar, de otras mujeres que no pueden generar óvulos, pero sí pueden llevar adelante un embarazo. Igual ocurre con los hombres, ¿eh? No todos tienen capacidad generativa. Y sin esa capacidad generativa del hombre no hay cigoto. En otros hombres la cantidad de gametos es escasa o de poca movilidad, lo que produce dificultades para lograr el embarazo en una forma natural. Personalmente comparto la idea que la gestación por sustitución es un acuerdo entre dos mujeres, básicamente. Una que no puede albergar en su cuerpo ese hijo tan anhelado, tan querido, a pesar de todos los esfuerzos que haya hecho con su esposo, con su pareja o sola, y otra, en general, en compañía de su propia familia, que por empatía, por solidaridad, por afecto hacia esa otra mujer, desea ayudarla porque la ve sufrir y busca ayudarla en que tenga descendencia. Los hombres pueden desear también ser padres, pero por el momento no tienen más remedio que recurrir a una mujer. Y esto creo que es algo momentáneo, porque si ustedes piensan, en Estados Unidos, a partir del 5º mes, se puede mantener con vida un bebé. Y los australianos ya pudieron producir un embarazo fuera del cuerpo de la mujer durante 3 meses. Es decir, piensen ustedes en que el lapso aparentemente es muy breve, ¿no es cierto?, de estos 2 meses. Es decir, que va a haber alguna posibilidad en el futuro en que no seamos tan imprescindibles. En este supuesto, en el supuesto de la gestación por subrogación, no va a haber ningún vínculo genético ni hereditario con la mujer que porte el bebé para nacer. Hemos aprendido mucho, recuerdan el caso Baby M en Estados Unidos, desde ese entonces. En la mayoría de las legislaciones se exige que ella tenga ya sus propios hijos. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que ella sienta que este embarazo tiene otro simbolismo. Su maternidad está plena como consecuencia de tener sus propios hijos, y lo que está haciendo, lo está haciendo para otra mujer, como dije antes, por empatía, solidaridad o afecto. Si la gestante tiene familia, que es lo habitual, tanto su marido como sus hijos van a saber que su esposa y mamá está colaborando solidariamente con otra mujer o otra pareja para que tenga sus hijos. El consentimiento del esposo es importante en nuestra legislación en razón de la presunción que crea la ley respecto al hijo que pare la mujer casada, ya que se presume que el padre de la criatura es el esposo. Las representaciones sociales son elementos imaginarios que circulan en una comunidad. Esto es lo que ya vimos recién.
Y me estoy refiriendo a que no son explícitas esas representaciones sociales, pero están a poca profundidad, cerca de la superficie, como una verdad no oficial, pero que la sociedad comparte como en un secreto a voces. Las representaciones sociales forman discursos, dan cuenta de conductas, de sentimientos y de hechos reales. ¿Por qué tomo esto? Porque el embarazo está asociado a la maternidad, porque esta fue la forma natural por la cual hemos tenido hijos durante toda la historia de la humanidad. No es fácil desmembrar un hecho del otro. Hace poco tiempo que se ha podido extraer el ovocito del cuerpo de la mujer y se lo pudo ver en el microscopio. En la antigüedad, los romanos, creadores del derecho, sostenían una regla que ustedes conocen. Esta es Leslie Brown con el tubo de ensayo en el cual estaba el cigoto, es decir, su futura hija. En la antigüedad los romanos, creadores del derecho, sostenían una regla, mater semper certa es. Así, pero esto no lo decían de la paternidad. Esta máxima, tan enraizada en nuestra cultura, ya no responde a la realidad. Ya nada es certero, ni lo uno ni lo otro. El hecho de parir no significa que la parturienta sea la madre genética de la criatura. Lo anidó para que tenga vida, pero esto no quiere decir que genéticamente sea su hijo. Tampoco es sencillo ver esta división cuando hemos repetido, aunque esto lo hemos repetido años de años desde la cátedra, que la maternidad y la paternidad son funciones. Pero como está tan asociado a lo genético, es difícil que lo podamos separar. En algunas ocasiones los padres no coinciden con los progenitores y no por ello los primeros dejan de cumplir el rol necesario para el desarrollo y crecimiento de ese niño. Hay un ejemplo muy notorio a los que les gusta el fútbol. Nosotros tenemos un jugador de fútbol que se llama Tevez. Su mamá lo tuvo cuando su papá ya había muerto en una refriega, en una pelea. Entonces, como era parecido a su papá, no lo podía ver. Y se lo dio a su hermana y a su marido. Y ellos, es decir, los tíos, lo criaron toda la vida. Y para él, si ustedes lo ven, hay una película, creo en Netflix, de él, van a ver que él dice que mi mamá es su tía y su papá, y no su mamá genética, a pesar de que tenga una relación con su mamá genética y vivan en el mismo lugar, sin perjuicio de que él, cuando ganó dinero, le hubiera comprado una casa como agradecimiento al hecho de que lo haya tenido. Además, ustedes agreguen que la maternidad está idealizada, recubierta de un halo de amor, sacrificio y entrega. Esa idealización es una representación social que circula en nuestra comunidad. Pero ustedes también saben que en muchos casos no es así. Sin embargo, esa representación social construye y sostiene realidades fuertemente. A nadie en el medioevo se le hubiera ocurrido sostener que la nodriza que llevaba a su casa al bebé para darle de mamar era la madre. Tampoco se nos ocurriría decir que la incubadora es la mamá y, sin embargo, un bebé que nace de menos de 2 kilos, si no, la incubadora no está ahí, es difícil que subsista.
Por ello la ley pone el acento en la voluntad procreacional, es decir, como motor, como la fuerza, como el deseo que lleva a la concepción y al nacimiento de estas criaturas. De no existir esta vocación, es decir, el deseo de ser padres, estos bebés no nacerían. Luisa, me parece que tengo que apuntar ahí, no hay. Luisa Joenbrun lo dice claro. Ella hubiera hecho cualquier cosa por tener un hijo. En el caso no se trató del supuesto de gestación por sustitución, ya que lo que se produjo fue la inseminación extracorpórea, es decir, su mamá pudo llevar adelante el embarazo sin problemas, pero sin el deseo de ellos, de esos 9 años de ser padres, no hubiera asumido los riesgos que le planteaban los 2 médicos, porque era un experimento en ese momento. De modo que podemos hablar de este es el único que sobrevive y es el único que recibe el premio Nobel en el 2016, porque el otro médico fallece y estamos hablando de Edwards. Hoy podemos hablar de una maternidad genética, quién es el que pone el óvulo, de una maternidad biológica, quién es quien anida, y de una maternidad de deseo o intencional o de voluntad procreacional. Sin perjuicio de las diferentes opiniones, la realidad muestra la necesidad de legislar sobre estos distintos aspectos que originan las técnicas de reproducción humana asistida, a fin de evitar las lagunas normativas y axiológicas e impedir colocar a los niños en una situación de vulnerabilidad. Al continuar nuestro código con la línea tradicional, la mujer que da luz es la madre legal, sin analizar la carga genética que trae esa criatura. A esto debe sumarse que en el momento en que el proyecto del código fue elevado al Poder Legislativo, se suprimieron 2 figuras, la de gestación por sustitución y la de fecundación post-mortem. Ante la abstención del código, para dar una solución al supuesto que hoy nos trae en estudio, los comitentes tienen que recurrir a la justicia para lograr el emplazamiento filial del niño y desplazar a la madre legal o evitar que la gestante sea jurídicamente la madre legal. Distintos caminos se han tomado. Uno fue la inconstitucionalidad del artículo 562 de nuestro código, otro es recurrir al artículo 1 y 2, que remite a las convenciones internacionales de los derechos humanos, para desplazar a la gestante y atribuir la filiación a los comitentes. La jurisprudencia argentina. La jurisprudencia argentina, en forma unánime, ha acogido todos los casos que se presentaron en estos últimos años. Ante la carencia de legislación específica, por esto que acabo de decir, ¿qué tienen que hacer los padres de elección o los padres de deseo? Necesariamente, para obtener el reconocimiento de la filiación a su favor, tienen que desplazar el vínculo de la mujer gestante que los ayudó en la búsqueda de su hijo. Estas son las conductas que han asumido, muy resumidamente. O gestionan la autoridad judicial antes de la implantación del embrión, o lo hacen antes del alumbramiento, o lo hacen después del alumbramiento. Y en el caso de que ya el bebé haya nacido, hay 2 posibilidades. Cuando el bebé fue inscripto, tienen que impugnar
la maternidad de la gestante, por no ser la madre biológica, porque como les decía antes, no lleva su carga genética, sino que anida nada más, y logran el desplazamiento porque muchas veces es el óvulo de la propia madre del deseo, ¿me explicó? Y otras veces no, cuando ella es infértil. Y logran el desplazamiento de ella y la inscripción del niño a nombre de ambos padres. O la otra opción es impiden que se inscriba a nombre de la gestante, lo que no es muy legal, pero y tratan de determinar la filiación de los comitentes entablando una medida autosatisfactiva o una declaración de certeza. Quiero mostrarles algo también importante. Tengo que señalar que en algunos procesos intervienen como gestantes familiares, mamás de la madre, es decir, abuelas, hermanas, cuñadas, amigas, que frente a lo que sienten, es decir, tan cercanas afectivamente con esa mujer que desea tener hijos. Ahora, este tema, por supuesto, inmediatamente van a crecer las controversias. Algunos van a decir la cosificación del niño, van a decir la explotación del cuerpo de la mujer. Para otros son aspectos fundamentales de los derechos humanos, en especial el derecho a la vida, el derecho a procrear, el derecho a formar una familia. Yo voy a dejar de lado los argumentos, que son muchos y muy largos, y ustedes los van a poder encontrar en la ponencia que he dejado. Por supuesto, tomo unos y otros para que ustedes los conozcan. Y voy a ir concretamente a otro supuesto, que es el caso de cuando los argentinos, muchísimas gracias, los argentinos se van al exterior para utilizar países que habilitan, es decir, que permiten la gestación por sustitución. Estos son argumentos muy someros. Se dice que si yo como mujer permito que me coloquen en mi cuerpo un óvulo que ya, o un embrión, debo prestar previamente el consentimiento informado. Y entre las otras cosas que se alega en contra es el orden público. 5 minutos. Bueno, entonces vamos al derecho internacional privado y a los casos internacionales, así reducimos, ¿ok? El derecho internacional privado nosotros tenemos en todos los casos de sustitución llevados a cabo por los nacionales en el extranjero, el vínculo parental siempre se le atribuyó a los padres del deseo. Los argumentos de la sentencia fueron los mismos que yo acabo de dar, que están referidos a los derechos humanos. Y se sumó uno más, el de la nacionalidad. Pero nosotros tenemos un artículo que los legisladores se olvidaron de anular o de sacar, que resuelve el problema muy fácilmente, más fácil que cuando tenemos niños dentro del territorio argentino, aunque parezca loco. Y el artículo dice que todo emplazamiento filial constituido de acuerdo con el derecho extranjero debe ser reconocido en la República de conformidad con las normas o los principios del orden público argentino, especialmente aquellos que imponen considerar prioritariamente el interés superior del niño. Este artículo, si ustedes siguen leyendo, van a ver que entre los principios del orden público internacional está la recepción de las técnicas de reproducción humana asistidas, y la gestación por sustitución es una de esas técnicas. No hay posibilidad de decir que no lo es. Consecuentemente, es más fácil lograr una sentencia cuando uno
tuvo un niño en el exterior que cuando lo tuvo en el propio país. Voy ahora, por último, porque ya que estamos tan apuraditos, al derecho comparado, porque esto creo que les va a interesar mucho. La legalidad. Esa es. La legalidad de la filiación por sustitución varía en función de cada país. Hay países que prohíben la gestación subrogada, tanto la altruista como la comercial, porque yo me estuve refiriendo a la altruista, ¿no es cierto? Es el caso de España, Alemania, Francia, Holanda, Suiza, Italia, Austria y China. No lo tomen tan seriamente porque van a ver que después de las resoluciones del Tribunal de Estrasburgo, algunos de esos países tuvieron que cambiar. ¿Qué pasa con algunos otros países? No la legislan, no hay ley que la prohíba. Argentina, Brasil, México, algunos estados, Bélgica, Irlanda, Chequia y Dinamarca. Y hay otros que las permiten. Canadá, algunos estados de los Estados Unidos, México, algunos estados. Ustedes tuvieron un estado que era un lugar maravilloso para los americanos. Se pasaban la frontera y venían aquí a tener niños. India, Rusia, bueno, y todos estos que están detallados. Pero quiero marcarles algo. En primer lugar, es necesario saber si la gestación subrogada está regulada solo para ciudadanos o también se permite a extranjeros, porque hay países en que no se permite a extranjeros. Las agencias que se ocupan de esto buscan el destino en función del tipo de familia, buscando que después no tenga ningún problema legal cuando vuelve a su estado de origen. ¿Me explico? Algunos estados no está regulado el tema de los solteros, como es el caso de Rusia. Allí también la ley excluye las parejas de homosexuales, como es Portugal también. Entonces, tampoco se deja de considerar si va a haber un juicio o no, previo al nacimiento o al proceso de fecundación in vitro, a partir del cual la gestante puede o no retractarse. Más, van a analizar si van a poder inscribirlo en el consulado del país de origen, con esa sentencia que han obtenido en ese país extranjero. Existe una diferencia sustancial según el país que se lleve a cabo la gestación. En algunos solo se entrega una partida de nacimiento con la apostilla de la Haya. En otros, a nombre del padre, porque el padre siempre es un padre que es genético, es decir, no hay un problema con relación al padre. Siempre en general es con relación a la madre. Porque si la madre no tuviera problemas, puede tener una inseminación heteróloga. ¿Claro? Entonces, a uno se les entrega una partida de nacimiento con la apostilla de la Haya y a otros no. Se les entrega una sentencia donde ha habido un proceso y donde ha intervenido la gestante. Esto marca diferencias. También se toma en consideración por los padres la calidad de los establecimientos asistenciales, tanto para el cuidado de la mujer gestante como para el bebé. El tiempo que necesitan de permanencia en ese país, porque tienen que estar en un país extranjero, y la necesidad o no de demostrar que la mujer comitente, con un certificado médico respectivo, tiene imposibilidad de procrear o tiene riesgos para su salud de tal magnitud que le podrían provocar la muerte. En algunos países no se admite que la mujer comitente tenga más de 50 años. Tampoco se deja de evaluar la tasa de éxitos de embarazo y el costo de los servicios. ¿Por qué digo esto? Porque
puede ocurrir que la gestante no se quede embarazada con el primer intento, sino que sea necesario reiterarlo y repetirlo. En Estados Unidos se calcula que generalmente esto oscila entre $180.000 y $200.000. En Ucrania el precio ronda en los 30.000 o un poco más. Las citadas agencias muestran siempre los problemas prácticos que van a tener en el país de origen. Todo hasta aquí, información de otro tipo. Pero ahora vayamos a qué pasó con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La primera vez que se pronunció en dos casos contra Francia, que es el caso Minnesota contra Francia y Lavassie contra Francia. Los dos casos eran similares. Se trataba de dos matrimonios franceses en los cuales las mujeres padecían de infertilidad. ¿Qué quiere decir infertilidad? No podían producir óvulos y no podían sostenerlos. Por lo que necesitaban de la donación de ovocitos y de la ayuda de otra mujer para poder para que anidara. El material genético masculino era de los esposos. En el caso de los Minnesota, habían nacido dos niñas gemelas en California en el año 2000, mientras que los Lavassie las habían tenido una niña en Minnesota en el 2001. Los tribunales de dichos estados americanos habían declarado en las respectivas sentencias que ambos matrimonios franceses eran los padres de las criaturas. Cuando se requirió la inscripción en el registro civil francés, la Corte de Casación lo denegó, invocando el orden público, sosteniendo que los contratos de subrogación en Francia estaban prohibidos y afectados de nulidad absoluta, hablando de los artículos de su Código Civil, y además sostuvo que los principios morales impiden que el cuerpo humano sea objeto de transacción y que el niño sea objeto de un contrato. Frente a este revés judicial en Francia, ambos matrimonios recurrieron al Tribunal de Estrasburgo, alegando la violación del artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, sosteniendo que denegaba la inscripción de la filiación de sus hijas y eso representaba un quebrantamiento de su vida familiar. Las sentencias fueron dictadas las dos en el mismo día y se argumentó que si bien no había habido violación, y esta es la primera sentencia del artículo 8, después van a ver que el tribunal dice que sí hay violación, pero que había una infracción de tal nivel en la vida privada de las niñas que, apoyándose en el interés superior del niño, concedió, por supuesto, la filiación a ambos, a todas. Se señaló también que los padres vivían con esas niñas desde que habían nacido y que su vida familiar no tenía mucha diferencia con la de cualquier matrimonio. Sin embargo, el tribunal marcó que había una injerencia de la autoridad pública y que esa injerencia tenía que tener un límite y que la falta de reconocimiento destruía la vida familiar de esas niñas y la falta de reconocimiento le acarreaba la no atribución de la nacionalidad del padre, que era un padre genético, olvidando que su padre era francés. Aún más, que traía dificultades de desplazamiento de la familia dentro del territorio francés, porque las chiquitas no se sabía si tenían una permanencia legal, si es correcta dentro de ese territorio. De ahí que entendían que la estabilidad de la familia estaba alterada. Y concluyó que la falta de reconocimiento de la filiación de los padres tenía consecuencias y vulneraba la vida privada de las niñas. El siguiente caso es un caso italiano, sí, Paradiso contra Campanelli. Es la segunda oportunidad que se pide, pero este caso es muy distinto. El matrimonio era un matrimonio italiano con problemas de infertilidad
que hicieron un acuerdo en Rusia con una mujer que se prestó a gestar un niño para ellos. El niño no tenía material genético de ninguno de los dos de la pareja, ni de la madre ni del padre. Y además eran una pareja bastante grande, eran adultos mayores, tenían más de 65 años. El certificado de nacimiento no hacía referencia alguna al procedimiento implantado, es decir, cuando hay sentencias ustedes van a ver que hay todo un relato de cómo es la situación. Y también en el certificado de nacimiento hay un reconocimiento que la gestante no es la madre. ¿Es claro? En este caso no constaba nada. Llevadas a cabo las pruebas genéticas en Italia, se comprobó que Campanelli no era el progenitor. Entonces, la omisión del contrato de subrogación, como la inexistencia de vinculación genética, posibilitó que los inculparan de alteración del estado civil del chiquito y presentación de documentación falsa. El niño fue dado en adopción en el plazo de 4 meses. Agotadas todas las instancias judiciales, fueron nuevamente al Tribunal de Estrasburgo. Y aquí nuevamente el Tribunal de Estrasburgo, en lugar de sacarle el chiquito a los padres adoptivos, solo sancionó al Estado italiano porque habían pasado 4 meses con estos padres que habían hecho la gestación por subrogación y 4 años con los padres adoptivos. Consecuentemente, por no perjudicar al niño, lo dejaron con los padres adoptivos y solo le aplicaron un pago de multa al Estado italiano. El Tribunal de Estrasburgo volvió a sentenciar otra vez por violación del artículo 8 en el caso de Francia. En el caso de Italia la cosa no quedó así. Ahora les explico brevemente por qué no quedó así. Porque fue apelada a la Gran Sala el fallo y la Gran Sala dijeron lo contrario, sosteniendo que Italia había intervenido legítimamente en la vida privada y resultaba proporcionada la decisión de quitar al niño frente a la conducta ilegal que habían asumido los padres subrogantes. Pero el tercer caso que se resolvió de igual manera es el caso también de los franceses. Bueno, se los cuento. Ya llegamos es el caso de Fouton contra Francia y volvió a decidir de la misma manera que había decidido, es decir, por violación del artículo 8. Frente a esta decisión, la Corte de Casación francesa modificó su jurisprudencia y hoy en día, desde julio del 2015, acepta en presencia de un acto extranjero establecido legalmente conforme el derecho de ese país donde se celebró y llevada a cabo la gestación por subrogación, permite establecer el vínculo filial. Vamos a las conclusiones. Les podría contar que España también cambió, pero ya no tenemos tiempo. Y hoy en día se inscriben los niños en España que son gestados en el exterior. La ciencia es un río que corre sin causa, y si se le intenta detener, se desborda caudalosamente, pero igual el agua está ahí. Su expansión es arrolladora. Cada descubrimiento transforma la realidad que nos rodea, nos guste o no. Dependerá de nuestra capacidad de comprender cómo logramos situarnos frente a esta realidad. Victoria es el nombre de una bebé imaginaria nacida por esta vía y elegida para protagonizar una serie televisiva argentina, que es récord de audiencia en este momento. Marley, que es un conductor de televisión en la Argentina, tiene un programa que dice Viajando por el Mundo. Él viaja con su niño Mirko, que también fue logrado de esta manera. Cristiano Ronaldo, jugador de fútbol,
Ricky Martin tiene gemelos. Roberto De Niro con su mujer tiene 3 hijos a través de este procedimiento. Elton John, Sarah Jessica Parker y su esposo, después de tener hijos genéticos sin ningún problema, no pudieron seguir teniendo y tienen 2 hijas gemelas. Miguel Bosé tiene 4 hijos y así muchos otros no famosos muestran que la gestación por sustitución es una alternativa a la que se recurre y que ya está en el imaginario colectivo. Estas situaciones llevan a que estos cambios científicos reciban una adecuada regulación, no porque el pragmatismo debe imponerse sobre la ética, sino que una buena regulación lleva un balance ante los intereses en juego. Igual, de no lograrse esta regulación, piensen que la jurisprudencia, en el caso de nuestro país, es unánime, por lo que a través de este mecanismo, los padres de deseos obtienen el reconocimiento de su filiación a su favor. Muchas gracias.